Buenas tardes a todos y a todas. En este formato diferente a las anteriores ocasiones, sobre todo en un formato más familiar, ¿no? Eh, Hoy es un día especial porque es como cerramos un ciclo. Llevamos ya 5 años haciendo estas conferencias. Podemos decir que esta es ya la número 22 desde que empezamos este formato experimental. Bueno, sobre todo Hacer Creativo, nuestra Escuela Superior de Diseño, y Fundación Ibercaja os da la bienvenida. Gracias especialmente a Inés González, de Fundación Ibercaja, a Juan Benito y a Cruz Burillo, que está aquí, por confiar en mí para crear este proyecto. Conozco a Caniche Editorial por primera vez a través del libro del artista Guillermo Mora, que está hoy aquí. Y desde entonces no he parado de seguir su trabajo. También es en ese momento cuando descubro lo que significa libro de artista. Se puede decir que Caniche Editorial es una de las propuestas más arriesgadas e inclasificables del panorama editorial español. Defienden el valor del libro como objeto y desde sus inicios se han mantenido fieles a un criterio propio y muy personal, en el que poco tiene que ver el factor comercial. La experimentación gráfica ha caracterizado a sus publicaciones desde el inicio, dando lugar a elementos como un libro cubierto literalmente de gotelé, un poemario concebido como un ready-made o libros concretos convertidos en obra pictórica. Es una pequeña editorial comandada por Carlos Copertone y Pachi Eguiluz, especializada en propuestas artísticas contemporáneas, donde tienen cabida la escritura y todas las artes visuales. Se trata de una plataforma dedicada a la edición de libros de artista y a la producción de intervenciones en espacios fuera de los circuitos convencionales. Una de las características más atractivas de su trabajo es la necesidad de que para trabajar con ellos te elijan. ¿Y qué es un libro de artista? Es un objeto que se encuentra entre lo que se considera una obra de arte seriada y un libro tradicional. Este tipo de publicaciones son una forma de democratizar el arte y que sea capaz de llegar a todo tipo de público. Aunque en la presentación he insistido en la idea del libro de artista, ellos también tienen otros proyectos y están aquí para contarlo. Bienvenido Pachi y bienvenido Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es muy agradable estar escuchando a una persona como Raúl, que además es artista y que forma parte un poco de todo este ecosistema, hablar de nuestro trabajo y no sé si nos sentimos tan identificados con todas las cosas tan bonitas que ha dicho, ¿no? Pero bueno, es un placer estar aquí en Zaragoza con todos vosotros y todas vosotras. Estamos muy agradecidos a Ibercaja y especialmente a Raúl, que se ha acordado de nosotros para, para clausurar esta temporada del ciclo y nos encanta aquí estar aquí explicando un poco nuestro trabajo con Caniche Editorial. Nos gusta mucho estar así tan en familia porque las cosas de arte contemporáneo realmente no son muy mayoritarias generalmente. Hay una frase de una artista que nos gusta mucho, Dora García, una de las frases de oro con las que ella trabaja, que dice, el arte contemporáneo es para todos, pero solo una minoría lo sabe. Y eso es un poco, tiene que ver con la manera en la que trabajamos, ¿no? Que casi nunca es con grandes números, sino de una manera muy artesanal y muy personalizada. Bueno, nosotros en realidad en Ganiche somos tres personas, Pachi, Isabel y yo. Isabel no ha podido venir hoy, pero venimos de mundos diversos, ¿no? Porque Isabel viene del mundo de la agricultura, Pachi es arquitecto y yo me dedico al derecho. Pero, sin embargo, siempre hemos desarrollado en paralelo una carrera en relación con el arte o con lo que esto pueda significar, ¿no? Pese a lo difícil que es saber qué significa estar en el arte. Pero en un determinado momento decidimos juntarnos para empezar a hacer cosas juntos. Lo primero que hicimos juntos no fue ni siquiera un libro, fue una exposición
en un espacio nada convencional. Era una carbonería, solo hemos traído una foto, pero en internet podéis ver más fotos. Es una carbonería tradicional que queda en Madrid, de las poquísimas, yo creo que quizá la última carbonería que queda en Madrid. Y decidimos, invitamos a un artista a trabajar, a ocupar ese espacio y a intervenirlo. Fue el momento de nacimiento de este proyecto en común, pese a que en ese momento todavía no tenía ni nombre. Y como decidimos hacerlo así como de una manera, intentamos hacerlo todo de una manera muy profesionalizada, le encargamos un texto de sala, lo que podría ser el equivalente a un texto de sala de una exposición al uso, a otro artista, a John Miquel Euba. John Miquel nos hizo un texto que realmente era una especie de libreto y que explicaba muy bien lo que significaba dibujar, lo que significaba el dibujo para este artista, para Raúl Domínguez. Y en ese momento sentimos que el libreto que habíamos construido para el texto de John Miquel Euba en relación con esta exposición nos estaba dando una pista muy importante, y es que el libro puede ser una arquitectura que puede ser ocupada por un artista. Y eso para nosotros fue esencial, comprender eso, porque no habíamos nacido con la idea de hacer libros, sino hacer exposiciones fundamentalmente, que hemos seguido haciendo, pero a partir de ese momento sí que vimos claro que ahí había un camino que nos apetecía recorrer y que nos apetecía recorrer junto a los artistas. Y bueno, este fue, digamos, el nacimiento de Caniche. Recorrer un camino junto a los artistas y hacer proyectos con ellos implica tener que someterte o tener que dialogar mucho y que cada proyecto sea un mundo distinto y tenga unas características muy peculiares. No es lo mismo hacer un libro con un pintor más tradicional que con un artista conceptual, que con un arquitecto, que con un artista que esté investigando sobre la historia de España. Y cada libro, por tanto, presenta una idiosincrasia determinada. Nos invitaron a hacer relativamente poco, bueno, creo que fue antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia. No, fue posterior, justo después de la pandemia. En un museo que hay en Lleida, en La Panera, nos invitaron a hacer una intervención con nuestros libros, con los que había hasta ese momento. Y pensando un poco qué hacer cuando te hacen una invitación así en blanco, La Panera había sido un antiguo granero, un sitio donde se llevaba el grano por parte de los agricultores, y nos enteramos que en esa zona del ERI de Lleida había distintas medidas, es decir, ahora tenemos lo que es un metro cuadrado, lo tenemos muy claro, o lo que es una arroba, pero en ese momento, en la Edad Media, no existía una medida muy concreta, sino que cada finca medía el grano de una manera muy determinada, ¿no? Entonces, el almud era la unidad de medida que servía a los distintos agricultores para, en su finca, medir la producción, ¿no? Entonces decidimos usar ese concepto, el almud de cada uno, porque cada libro respondía a una realidad distinta, a un propósito distinto y a un deseo distinto, y por lo tanto incluso las medidas iban a ser distintas, ¿no? Se diseñó una caja distinta para cada libro, acomodándola al tamaño concreto que tenía cada libro, que como veis era muy distinto, ¿no? Aquí vemos un poco cómo estuvimos trabajando también con unos diseñadores para hacer estas cajas, y creo que esto refleja un poco la ideología con la que hemos venido trabajando, que es dar un espacio propio a cada artista. Bueno, un poco en relación con lo que dice Carlos, sobre todo en un inicio nosotros nos adaptábamos a cada proyecto sin que la imagen de Caniche impusiera una imagen sobre el resto, sino que cada libro, como podéis ver aquí, era un libro que se adaptaba al lugar, a los requisitos, un poco como lo que ha comentado, de una arquitectura que se adaptaba al lugar que requería. Este es uno de los primeros libros que hicimos. Nosotros empezamos con
de una manera muy artesanal, ni siquiera teníamos distribución, todo lo hacíamos nosotros, llevábamos los libros a las librerías y este libro, incluso del que solo se hicieron 100 ejemplares, se fabricó de manera muy artesanal porque uno de los libros, como veis, se instaló para proyectar Gotelé sobre él. Era un libro de una arquitecta, de Paula García Macedo, que hablaba en su interior de los errores de comunicación. Ella ha hecho una exposición en Buenos Aires, había contactado con varios equipos de arquitectos aquí en España, entonces esa traslación de información, la diferencia horaria, la instalación que se debía hacer en un sitio, en un lugar que no respondía muy claro, pues este libro recoge todos aquel propósito de crear una instalación y todos los errores que se generaron para recubrir ese libro, el gotelé, que es el material idóneo para tapar errores, ¿no? Se utilizaba en los años del desarrollismo cuando la construcción era tan mala que necesitabas poner un material que tapara todos los errores de construcción. Estos son los errores de esa traslación de este libro. El equipo de arquitectos Mayo envió una cúpula geodésica que se debía instalar en la sala de exposiciones. Entonces, ellos les devolvían al equipo aquella parte que no cabía en la propia instalación, ¿no? El libro recoge esta traslación de errores de la formación de una exposición en un lugar y en un tiempo distinto en el que estás viviendo. Esta es una imagen del libro final. Una vez, bueno, se protegieron las esquinas, claro, para no mojar el contenido del libro. Tú tenías para abrirlo que quitar una cinta protectora y ya veías el libro original. Nosotros, como ha dicho Carlos, hemos trabajado mucho en libros, pero también hemos trabajado en exposiciones. Y ha habido libros que han dado lugar a exposiciones y al revés, ha habido exposiciones que han dado lugar a libros. Este libro dio lugar a una exposición posterior. Nos llamaron de una galería de Madrid, la Twin Gallery, para que hiciéramos una exposición. Nosotros llevábamos realmente muy poco tiempo allí, no nos veíamos capacitados para hacer una exposición como tal, ni tampoco para hacer como comisarios, porque nosotros como éramos una editorial, no éramos unos comisarios de arte o no nos veíamos cómodos en ese papel. Entonces lo que decidimos es llamar de nuevo a Paula García Macedo para que ella interviniera en la propia galería y lo que decidió es vaciar la galería, dejarla vacía y llenarla de gotelé. Si veis las imágenes, hubo un pintor que estuvo llenando la galería de gotelé y a este proyecto de intervención sobre la galería le acompañaba este proyecto, que es este libro de aquí, que era un proyecto de arquitectura, proyecto que se llamaba Proyecto para la recuperación de las paredes lisas de Galería de Arte. Era un proyecto que se visó en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en el que se detallaba cuáles eran las mediciones, cuál era la forma que tenías que recuperar esas paredes lisas y que también hablaba de la historia de España a través de este material. Claro, para nosotros era bastante importante responder a la invitación de una galería. No pensábamos que fuese procedente que utilizáramos piezas de otros artistas y queríamos hacer una instalación completa y que significase algo. Entonces, para nosotros tenía algo de subversivo también llenar las paredes de gotelé, que es como el material más despreciado. Generalmente cuando vamos a ver una casa para alquilar, para comprar o tal, nos suele hasta molestar, ¿no?, el gotelé. O sea, que es algo con lo que hemos convivido muchísimas décadas. Y en una galería de arte que suelen tender a dirigirse a un público, bueno, como con dinero y digamos, privilegiado, nos apetecía llenarla de gotelé y que no hubiese nada más que el gotelé, lo cual también resultaba en cierto modo muy performativo, porque la acción no era tanto llenar las paredes de gotelé, sino todo el proceso de retirada del gotelé, que es lo más difícil, ¿no?, y lo más costoso. Y lo más caro también, porque pintar con gotelé es barato, quitar el gotelé es 4 veces más caro. Sí, y el libro
que se visó en el Colegio de Arquitectos. El proyecto incluía una memoria donde Paula y Andrea, que es la diseñadora, hicieron un repaso de la historia de España a través del Gotelé, que es realmente interesante. Ha hablado Raúl de que hay libros, bueno, nosotros hacemos libros relacionados con el arte y la arquitectura, pero todos para nosotros son libros de artista. Lo que pasa es que hay algunos que sí que se ajustan a lo que se entiende como libro de artista. Este es uno de los primeros libros que hicimos, en el que Guillermo Mora, un pintor, pero que no trabaja sobre el lienzo, sino que trabaja con la pintura como material para intervenir, ¿no? Crea a través de la pintura, lo que hizo es, con su propia biblioteca, crear nuevos objetos encapsulándolos en pintura. Este es uno de los ejemplos. Se hicieron varios ejemplares únicos porque todo eran recopilaciones de su propia biblioteca que estaban reunidos bajo una temática única y él los introducía en pintura y quedaban encapsulados, con lo cual el libro o los libros que los contenían ya no podían consultarse. Es como enterrar el pasado de uno mismo, bueno, trabajar sobre el futuro del libro. Este proyecto que se ve en pantalla ha dado lugar a 2 libros y para nosotros fue realmente revelador e interesantísimo hacerlo. Nos invitaron de Matadero, que es una institución cultural que hay en Madrid, que probablemente conocéis. Había en ese momento un centro de artes vivas dedicado a la performance fundamentalmente, que dirigía Mateo Feijóo, al que no conocíamos, y había visto algún libro nuestro y nos dijo que quería hacer algo con nosotros. Entre las distintas actividades que estaban desarrollando allí, a nosotros nos pareció la más interesante, quizá por lo más desconocido, por lo desconocido que resultaba para nosotros, es hacer algo con un colectivo de artistas con discapacidad intelectual. Ellos estaban allí trabajando con un colectivo que se llama Debajo del Sombrero, porque nosotros no conocíamos de nada hasta ese momento, y que tenían allí un espacio y trabajaban los distintos artistas creando, ¿no? ¿Por qué era importante para nosotros este proyecto? Porque pese a que la mayor parte de las veces que se trabaja con personas con discapacidad intelectual o con algún tipo de discapacidad se trata de proyectos de tipo social, es decir, para contribuir al bienestar, a mejorar la salud o las condiciones de vida de esas personas, lo que nos interesaba de este proyecto de Debajo del Sombrero es que era un proyecto concebido como exclusivamente artístico. Es decir, no había ningún tipo de mirada jerarquizante respecto del trabajo que hacían estos artistas en comparación con el resto de artistas, ¿no? Y nos pareció maravilloso tener la oportunidad de trabajar con ellos. Entonces estuvimos durante un año trabajando, observando más bien todo lo que ellos hacían. En ese momento estaba haciendo un taller un coreógrafo inglés, Kai Thomas, que trataba de activar lo que hacían estos artistas, ¿no? Entonces se eligieron un poco por determinadas afinidades también con el trabajo de Kai Thomas a 6 de estos artistas e hicimos un libro. Un libro en el que, así como este coreógrafo inglés trataba de generar movimiento en torno a estos artistas, nosotros tratábamos de hacer algo verdaderamente imposible, que es encapsular en un libro toda esta parte performativa del movimiento que se estaba generando allí, ¿no? Para nosotros lo importante no es tanto el libro que hicimos, sino la experiencia de darnos cuenta cómo determinados artistas que no tienen el filtro que tenemos nosotros, los prejuicios, todos estos inputs que la sociedad nos ha ido poniendo, cómo trabajan de una manera tan absolutamente libre y maravillosa, ¿no? Ellos no tienen un propósito de tener una exposición, sino simplemente crean por el hecho de crear. Tienen esa necesidad de crear y cada día se ponen a ello sin un propósito final, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es
lo más valiente, lo más arriesgado de debajo del sombrero, darles un cobijo para que puedan seguir trabajando. Sí, nosotros después hemos seguido trabajando con ellos, o sea, tenemos ya una relación de largo alcance y una de las acciones que se llevaron a cabo fue una acción performativa con Andrés Fernández, que es este artista que veis aquí, y que se hizo una especie de deriva situacionista en la que una serie de personas simplemente se dedicaban a seguir los pasos de Andrés Fernández. Andrés Fernández fue uno de los artistas con el que más proximidad sentimos a lo largo de ese proyecto. Andrés es Autista. gran autista, es decir, no es posible entablar comunicación con él y solamente se relacionan con el mundo dibujando mapas. Es decir, la única manera que tienes de entablar un cierto, entre comillas, diálogo con él es a través de los mapas que él dibuja y diseña. Mapas en los que mezcla la realidad y la ficción. Hay determinadas ideas fijas que él tiene como grabadas, como es el canal del parto, por ejemplo, que aparece en muchos de sus mapas. Y bueno, Él dice, el canal del parto, que él recuerda cuando fue concebido, el tiempo que estuvo en el vientre de su madre y el proceso de salir. Eso es lo que él llama canal del parto y él dibuja en sus mapas. Y propusimos hacer un atlas con todos sus mapas, con toda su cartografía, bueno, con una parte muy importante de su cartografía. XYZT fue un libro, bueno, ahí lo podéis ver, en la que aparecen, no sé si hemos puesto algunos de sus mapas, pero son mapas verdaderamente impresionantes, algunos son muy pequeños y otros son con unas dimensiones colosales y para nosotros tienen un valor incalculable, la verdad. Estamos especialmente contentos de este camino que hemos emprendido con Debajo del Sombrero, porque para nosotros fue un camino absolutamente transformador y enriquecedor. Es decir, lo decimos egoístamente, toda la experiencia y el bagaje que hemos adquirido a través del trabajo con estos artistas, ¿no? Y con Lola, que es la directora de este experimento que se llama Debajo del Sombrero. Y sí que podemos decir, estamos también especialmente orgullosos de que a través de este libro se le haya conocido más, porque a raíz de eso el trabajo de Andrés Fernández se ha llevado a la Bienal de Berlín, se ha llevado a la Bienal de Shanghai, el Musac le dedicó una exposición. O sea que para nosotros también es muy importante que determinadas instituciones que se dedican al arte tomen en consideración estos trabajos que están en el margen, que están en la mayor parte de las ocasiones invisibilizados y que sin embargo tienen para nosotros y creo que deben tener para la sociedad un valor extraordinario, ¿no? Por ejemplo, también a raíz de esto, el K2M, un museo de Madrid, adquirió obra de Andrés Fernández. Entonces, bueno, toda esta labor es para nosotros importantísima, ¿no? Veis aquí algunos de los mapas. Aquí, por ejemplo, es uno de esos, ¿no? Uno de los dibujos pequeños. Recorrido del canal del parto, segunda fase en el viaje de los bebés durante los 9 meses de embarazo y 280 días con las separadas del canal. Bueno, hay una mezcla tremenda de obsesiones y de realidad, ¿no? Otro proyecto que para nosotros es muy significativo porque creo que es bastante metafórico de lo que a nosotros nos interesa en el ámbito del arte es Nacimiento, un proyecto que hicimos con Yolanda Andrés, una artista y bordadora. Yolanda es una persona que había estudiado Bellas Artes, que tenía una formación tradicional, fundamentalmente en pintura, y que en un determinado momento, accidental en su vida, tiene un cambio radical en su vida. Tiene una niña que es gran prematura. Candela nació con 700 gramos de peso aproximadamente y estuvo cerca de un año en la incubadora. Además, fue un proceso bastante complicado porque tuvieron que operarla un par de veces. Bueno,
¿Qué ocurre? Cuando la niña estaba en la incubadora, le dijeron los médicos, en esos momentos que no se sabía si iba a ir para adelante, si iba para atrás, que había pasos buenos y dos malos, los médicos le dijeron que era muy importante que la niña sintiera las manos de su madre, o sea, la piel de su madre, pero que era también muy importante que ella no tuviese el más mínimo contacto con ningún material tóxico. Con lo cual, eso la obligaba a que todos los materiales con los que ella trabajaba habitualmente tuviese que abandonarlos durante ese periodo, casi de un año, que la niña estuvo en la incubadora, ¿no? Ella abandona la pintura, al menos momentáneamente, y tiene que pasar horas y horas, días y días, contemplando y tocando de vez en cuando a un bebé que está en una incubadora. Para pasar el tiempo, ella hace dos cosas. Primero, escribir un diario con todo lo que le iba ocurriendo, todos estos adelantos, progresos y no progresos que tenía la niña. Y también decide recuperar lo que había aprendido en su pueblo de su abuela y de otras señoras, que era el bordado. Ella había aprendido a bordar, pero lo había dejado arrinconado en su memoria y decide, para pasar el tiempo, comenzar de nuevo a bordar. Nosotros conocimos a Yolanda ya mucho después de todo esto, pero nos enseñó el diario. Y claro, nos pareció que el arte en ocasiones tenía maneras extraordinarias de manifestarse, porque un determinado acontecimiento personal podía dar lugar al comienzo de una carrera completamente nueva, completamente distinta y completamente inesperada, ¿no? Yolanda Andrés hoy por hoy se dedica al bordado profesionalmente, da clases de bordado, enseña y desarrolla eso que el resto de mujeres le habían ido enseñando a ella, ¿no? Pero nos parecía muy significativo este diario porque este diario reflejaba ese momento iniciático en el que ella decide emprender, bueno, no decide ni emprender, emprende sin saberlo una nueva trayectoria, ¿no? Dentro del arte, pero muy distinta a la que había desarrollado con anterioridad. Y le propusimos hacer un facsímil de este diario y algo más. Y es que los 60 y tantos dibujos que había dentro del diario los bordara. Bordara cada uno, con lo cual hicimos los 60 y tantos libros y cada uno de ellos está envuelto en un bordado original, único, que ella ha hecho y que reflejaba esos dibujos que hizo en este periodo, ¿no? Para nosotros es muy significativo porque sentíamos que era un poco una metáfora de todo lo que nosotros intentábamos hacer también, ¿no? Es decir, sacar a la luz cosas que probablemente si no hubiesen quedado siempre en un cajón. Hemos traído uno también, que es este. Este es, por ejemplo, nos explicaba Yolanda que era la primera visión cuando ella abrió los ojos en el momento del parto, es ver a 4 médicos o 4 personal sanitario contemplándola, ¿no? Con esas mascarillas verdes y esos gorros. Este es un proyecto de libro de artista, de los que mejor encajan en la denominación de libro de artista. Es un artista de Pamplona, Carlos Grijalva. Carlos llevaba mucho tiempo trabajando con este material, que es un aluminio extrusionado, un material industrial, pero que él iba recopilando restos del mismo. Bueno, son restos que iba recopilando que tenían ya esta forma casi predeterminada del libro. Entonces, a partir de esos restos del material, empezó a concebir un proyecto que él llamó Exaptación. Bueno, llamamos entre todos Exaptación. El material, este aluminio extrusionado, se ideó como sustituto de los huesos
de los humanos, porque es un material prácticamente similar, con una capa exterior muy resistente y una capa interior muy ligera. Finalmente, en lugar de utilizarse como prótesis, se utilizaba para naves espaciales. Como es un material muy ligero y muy resistente, acabó siendo otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, Perdón. leyendo sobre los huesos de los seres vivos, los huesos realmente también se iniciaron con otro propósito. Eran los reservorios de los minerales cuando todavía no éramos unos seres que no necesitábamos su sustento. Entonces, pero al ir acumulando sales minerales, los huesos se formaron rígidos y sirvieron para ponernos de pie, ¿no? Entonces, lo que inicialmente era una cosa acabó siendo otra. Eso es lo que se utilizó, bueno, se describió con un término que se inventó en el año 82, que es exaptación. Es un término de biología que define cómo los seres vivos se van adaptando a los cambios con su propia resiliencia, ¿no? Cómo nos vamos adaptando. Entonces el libro habla del libro, del futuro del libro, de qué va a pasar cuando el libro como tal ya no esté, bueno, de una manera críptica, pero bueno, pues bastante sugerente visualmente. Los libros de artista generalmente son ideados por el propio artista, pero para este libro ideamos esta funda que hizo un equipo de diseño de Madrid, Los Hacedores, que se midió cada libro, porque cada libro es único, y se le hizo su propia funda que se adapta exactamente a él, en el que se incluye la pieza, el texto, una recopilación del texto de la creación de la palabra exaptación, y luego, bueno, pues está grabado con el título, el nombre del artista y unos detalles del propio texto. Este es otro libro de artista, pero sin embargo es un libro convencional. Cristina Garrido es una artista madrileña que trabaja a través del mundo del arte con el arte como concepto. En este libro, Cristina lo que hizo es poner el foco, en lugar del artista, en la persona que refleja o que toma la imagen de esa obra de arte que nosotros vemos. Entrevistó a varios fotógrafos de arte que fotografían exposiciones, museos, que son los que nos dan la información que estamos acostumbrados a ver generalmente, porque la mayor parte de las exposiciones ya no las vemos in situ, sino que las vemos a través de las imágenes que recibimos. Entonces, Cristina hizo una reflexión de quién es el autor de esa obra de arte que nosotros estamos recibiendo, si el autor original o la intervención que ha hecho el fotógrafo. Por eso el título del libro es The Invisible Art of Documenting Art, el arte invisible de documentar arte. Bueno, luego el diseño de Setanta, que es un diseñador con el que nosotros solemos trabajar, hacía referencia a esa invisibilidad de los fotógrafos, porque aparecen en este libro dorado con una impresión casi que no desaparece, porque generalmente esos fotógrafos no aparecen en ningún sitio, son artistas, pero sin ningún tipo de derecho sobre lo que ellos van creando. Bueno, esta es ella, Cristina, haciendo ese mismo papel de fotógrafo en una obra de arte, porque ella, bueno, suele jugar mucho con ella misma como protagonista de las intervenciones o de las ideas o los proyectos en los que está trabajando. Sí, a nosotros nos interesaba mucho cuestionar con Cristina quién construye la imagen, ¿no? Porque los artistas generan una serie de piezas, pero que nosotros estamos acostumbrados a ver en pantallas la mayor parte de las ocasiones. Vemos esta imagen de una exposición en el Reina Sofía, una pieza de David Bestué, pero realmente lo que estamos viendo es la imagen que ha tomado Roberto Ruiz de esa parte de la exposición, y al final son
otros agentes los que construyen la imagen e interrogarse sobre el rol que desempeñan esos agentes, pues nos parecía especialmente pertinente en una época en la que estamos tan avasallados de imágenes, ¿no? En la foto anterior salía David Bestué. David Bestué es un artista de Barcelona con el que ya hemos hecho 2 libros. Y de origen aragonés, por cierto. Sí, es verdad. Sí, porque Bestué es un pueblo aragonés. Hemos hecho 2 libros. El primero es Historia de la Fuerza, que es un libro que se agotó, del que ya no quedan ejemplares, y es un repaso de la historia de España a través de su ingeniería, cómo los distintos periodos del país se iban reflejando en la manera en la que se crean las infraestructuras, los puentes o las grandes carreteras. Y el siguiente libro que hizo para nosotros es El Escorial, Imperio y Estómago, un libro sobre el Escorial en el que intenta quitar esa imagen de lugar que no puede ponerse en cuestión, ¿no? A partir del estudio profundizado de su historia en el tiempo, pues va desvelando cuáles son la problemática de un sitio que ha sido incontestable y una imagen como de una España imperial, ¿no? La imagen perfecta de aquello lo que se supone que tenía que reflejarse España. Bueno, Imperio de Estómago es un poco porque, claro, dentro de ese gran monumento que es el Escorial también hay letrinas, también hay detritos, ¿no? Un poco por eso también dentro de ese gran monumento que es el Escorial también hay cosas dudosas, como de dónde venían todos esos materiales tan ricos que se construyeron que se utilizaron para construir ese edificio, pues que venían todos de saqueos de América. Bueno. Este libro, que realmente es un ensayo muy documentado, también tiene es muy importante la imagen gráfica. David Bestué suele jugar mucho con las tramas. Aquí hace una trama bastante, bueno, no sé si la podéis identificar, es un juego entre Franco, ¿no? Una mezcla de imagen entre Franco y Felipe II, como unir en un único edificio, en una única historia, 2 partes de la historia de España. Sí, este libro es curioso, que por cierto ganó un premio muy importante, el premio FAD. Es curioso porque David lo que proponía era que tratemos de llevar a cabo lecturas no tan monolíticas de nuestro entorno, ¿no? Entonces, el Escorial es un monumento que construyó Felipe II en el momento de la mayor expansión y gloria imperial de España, pero que con posterioridad también en otros momentos históricos se ha tratado de aprovechar y de construir una especie de imagen imperial de España, ¿no? Por ejemplo, durante toda la época del franquismo. Entonces, él propone... Hay ejemplos, ¿no? Hay edificios en Madrid que son idénticos, traslaciones del Escorial llevados al siglo XX. Idénticos. En la sede del Ejército del Aire en Madrid es una traslación idéntica del Escorial, un poco a menor escala, pero es idéntica. De hecho, nos propusimos presentar el libro en esa sede, que es del Ejército del Aire, y nos cejaron, con lo cual se portaron fenomenal, la verdad. Y fue muy bonito hacerlo como en esa especie de monumento gemelo, ¿no? Pero es curioso porque cuando se proponen lecturas alternativas o más enriquecedoras de estos momentos históricos, de estos monumentos históricos, en una entrevista que dio David en relación con este libro, creo que fue en El País, en verano de cuando había salido, pues sin saberlo, empezamos a recibir, tanto él como nosotros, amenazas de personas que probablemente ni se habían leído el libro, pero a raíz de la entrevista y de esta especie de cuestionar la hegemonía, lo monolítico que supone determinados monumentos, de tratar de buscar nuevas lecturas en esta relación, por ejemplo, colonial que hubo con América, etcétera, etcétera, pues determinados sectores se vieron como agredidos y tanto él durante un tiempo como a nosotros como editores, pues nos tocó aguantar amenazas, ¿no? Este es un libro que hicimos en colaboración con
el Musac. Valcárcel Medina es un artista que tendrá 80 y tantos años, que durante todo su periplo artístico ha tenido mucha vinculación con la arquitectura. Nosotros hacemos libros relacionados con el arte, pero también relacionados con la arquitectura. Entonces, nosotros, bueno, entre el Musac y nosotros ideamos una recopilación de los proyectos de arquitectura que tiene Valcárcel Medina, que él denomina arquitecturas prematuras, porque son arquitecturas imposibles, utópicas, pero que él ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. El libro son 3 partes, porque no solo recogía las arquitecturas prematuras, sino que también recogía otro libro que llamaba Réplicas al Neufert. Neufert es un libro, y ahora ya no tanto, pero en épocas pasadas era el libro de cabecera de los arquitectos, pero era el que te daba todas las medidas necesarias para construir un edificio, tanto para hacer una casa como para hacer un hospital. Te iba diciendo cuáles son las medidas que eran necesarias para cada uno de los elementos que debías de construir. Entonces, lo que Valcárcel Medina hizo es cada libro, cada hoja del Neufert, hacer su réplica, porque Isidoro, sobre todo, lo que es un contestatario y lo que quiere es llevar la contraria frente a la imposición de la norma. Lo que él aboga es por la medida del humano concreto. En lugar de lo que es la medida estandarizada, que es un 80, pues cada uno tiene que hacerse su propia casa, ¿no? Entonces es un libro que contesta a la norma, como es realmente el conjunto del libro, porque es un libro que contesta a la norma dentro de sus arquitecturas utópicas, aunque él dice que no le gusta nada que se denominen utópicas. Son arquitecturas, bueno, imposibles, pero Heterodoxas. sí. Hay proyectos como este, que es la Torre de las Suicidas, pues es una torre pensada Construida para suicidarse. para suicidarse. Son proyectos realmente muy detallados, muy pensados, muy documentados, que podrían construirse, si se quiere. Este es otro proyecto, tiene mucha vinculación con la ciudad de León, donde él había hecho muchos proyectos y por eso la exposición se inició allí. Es un proyecto para salvar el pueblo de Riaño, que se quedó anegado por el embalse. Entonces, es hacer una presa inversa que salvara el pueblo. Veis abajo el pueblo rodeado de agua por completo, pero que pudiera mantener el pueblo original. Estudiando las posibilidades de soleamiento del municipio, cómo quedaría con esa gran presa inversa que permitiría mantenerlo en pie. Y este es un proyecto que él ideó en 1989, poco antes de que se derribara el muro de Berlín, unos meses antes. Era como levantar el muro de Berlín lo justo para que alguien pasara por debajo. Y meses después se derribó. Sí, fue muy visionario. Proyecto de reforma del muro de Berlín. Otro de los libros que hemos hecho fue con la artista Elena del Rivero. Si lo veis, bueno, está aquí el libro también. Luego, si queréis, podéis pasar a verlos o a toquetearlos. Queríamos hacer una especie de misal, es decir, este libro casi como de oración que se lleva a la iglesia, a la liturgia. ¿Por qué? Elena del Rivero tuvo una experiencia personal compleja cuando en Nueva York fueron los atentados del 11S. Ya tenía el estudio muy cerca de las Torres Gemelas y su estudio voló prácticamente. Es decir, todos los cristales se volatilizaron y su estudio quedó completamente cubierto del polvo de la explosión de las Torres Gemelas, y no solo cubierto de ese polvo de la explosión de las Torres Gemelas, sino de todos los papeles que habían volado de esos dos edificios que se colaron literalmente en su estudio, en el que era su estudio. Ella en el momento del atentado estaba en España y cuando ya la dejaron volver, que creo que fue al cabo de una semana o al cabo de 2 semanas, comprobó el estado
bueno, de destrozo total de su estudio y se dedicó durante meses y meses a retirar el polvo y a ir acumulando todos esos papeles de oficinas de las Torres Gemelas que se habían colado. Entonces, con motivo de una exposición que iba a hacer Elena, le propusimos hacer un libro muy íntimo, que fuera casi una especie de liturgia, una especie de letanía, y que tratara de ilustrar algo tan brutal como lo que pasó, ¿no? Y algo que tuviese que ver con esta especie de tarea que ella asumió de ir archivando el polvo, en definitiva, archivando esos efectos tan catastróficos y generando, tratando de generar algo bello a partir de lo que había ocurrido. Como veis, muchos papeles, pues como estaban, totalmente medio calcinados. Y el libro trataba de recoger un poco toda esta... Sí, este material tan sensible, ¿no? Ese Es un material, proyecto un poco... sí, muy sensible, sí. Este es uno de nuestros proyectos quizá más ambiciosos por todo lo que implicó, que es de Ignacia Ballí, Venecia. Ignacia Ballí el año pasado fue el artista que representó a España en la Bienal de Venecia. Y él, como sabéis, los distintos países tienen un pabellón en la Bienal y encargan a un artista o a un grupo de artistas a hacer una exposición. Y aquello se convierte en un acontecimiento que se llena de turistas, de visitantes, de gente del mundo del arte. Y Ignacia Ballí lo que decidió fue dejar vacío el pabellón, simplemente como que reubicó a través de un pladur la manera del, digamos, la orientación del pabellón para acomodarlo a cómo estaban el resto de pabellones cercanos, pero estaba vacío. Si entrabas en el pabellón estaba completamente vacío, porque lo que quería o lo que proponía era que el visitante, en cierto modo, por decirlo de una manera llana, se dejara de la Bienal y se adentrara en Venecia, que conociera Venecia, que paseara por los sitios menos turistificados de Venecia. Entonces nos planteó hacer juntos un libro de artista. A la hora de plantear ese libro de artista, bueno, pues estudiamos mucho toda la cartografía veneciana que presenta una serie de particularidades y lo que se decidió fue elaborar una caja contenedora de 6 libros. 6 libros y un mapa difícil de interpretar, porque si lo veis, está aquí, señala 6 puntos, pero no te traza los caminos, sino simplemente están trazados. Son puntos reales en un mapa de Venecia, pero él ha borrado el mapa de Venecia, con lo cual solo quedan como un recorrido en el vacío. Y estos 6 libritos que componen esta caja atienden en buena medida a la manera en la que Ignacia Ballí crea arte, ¿no? Hay un libro sobre el paisaje, otro que, bueno, luego lo podéis ver, un inventario, unos horizontes de Venecia. La particularidad no era tanto, bueno, sí eran los libros, por supuesto, y la caja, sino que tenías que ir buscándolos. Se te regalaba cada libro en un lugar concreto de Venecia. El primero en un kiosco, el segundo en una tienda de pigmentos, otro en una librería. Bueno, en distintos lugares que no eran los típicos lugares a los que te acercas cuando estás en Venecia. Y eso te hacía que te involucraras en la vida de Venecia. Fue un proyecto para nosotros muy importante, primero por trabajar con un artista como Ignasi, primero por la infraestructura brutal que supone trabajar con la Bienal de Venecia, pero también porque nos obligó a tener que tener un contacto casi diario con determinadas personas de Venecia. Es decir, el kiosquero que te regalaba un libro cuando tú ibas allí, no podías darle 2000 libros de una vez, sino tenías que ir dándole poco a poco, con lo cual tú ya sabías perfectamente si su padre estaba malo, si su niño no sé qué, no sé cuánto, si hoy iba a cerrar porque te había tenido que ir con su mujer a no sé dónde. Entonces teníamos, respecto de las 6 sedes, un conocimiento casi a diario, una familiaridad absoluta, ¿no? Entonces, esta especie de integrarte en la malla urbana de Venecia, alejarte de toda la convencionalidad del arte y meterte de lleno
en la vida de una ciudad. De una pues, ciudad tan particular. tan Que, particular. por ejemplo, el tercer libro se entregaba en una librería de libros de Venecia, una librería solo dedicada a vender libros sobre Venecia. Pues ese señor no abría si llovía. Decidían abrir, con lo cual era entrar en el mundo real de una ciudad que Sí. es muy, muy particular, ¿no? Sí. En la que realmente es una vida única. Y había que recorrer todos para tener la caja con los 6 libros, ¿no? Que eran gratuitos para el que los quisiera. Sí, es un libro de artista, pero así como los otros libros son piezas que tenían un cierto valor, Ignasi fue muy generoso y son libros que se entregaban gratuitamente a cada uno de aquellos que hiciera el recorrido. Solo tenía que cumplir el recorrido. El mapa, que era lo que hemos visto antes, se entregaba en el pabellón. Era la pista, bueno, luego también en el pabellón había la caja y el mapa. Había también una indicación que te decía libro 1 a 2 minutos, libro 2 a 4 minutos. Te decía cuál es el recorrido, lo que te iba a costar. Bueno, parte del trabajo conceptual de Ignasi. Junto a estos libros que hemos estado comentando, también en un determinado momento decidimos crear una colección de libros, de texto. ¿Por qué? Porque nos sentíamos ya, después de 5 o 6 años, no me acuerdo, 5 años creo, más legitimados para saber lo que nos interesaba, lo que no nos interesaba y para ir generando un cierto discurso respecto de determinadas cuestiones que a nosotros, alrededor del arte, alrededor de la arquitectura o alrededor de la contemporaneidad, nos parecían relevantes. Entonces invitábamos a determinados artistas o pensadores o incluso arquitectos a reflexionar. Creamos una colección que se llama Letra Caniche. Estamos haciendo ya el 11, 12 y 13 ahora mismo. Seguidos. Y a la vez. Y bueno, pues aquí hemos traído uno, el de Ichiaro Kariz, Sueños. En este en concreto, aunque muchos de estos libros son ensayos, no necesariamente son así, porque también hay un poemario, como es el de Leticia Ibarra, o Sueños. Sueños es un libro de Ichiaro Kariz, que es un artista fundamentalmente de performance y que ha trabajado mucho con los sueños. ¿Cómo? Ella se levanta, se despierta y lo primero que hace es apuntar el sueño que ha tenido. Si no lo recuerda, también apunta, no me acuerdo de nada, o lo deja en blanco, pero si se acuerda que el 13 de febrero de 2023 soñó con algo concreto, lo apunta. Con ese material en bruto, ella hace performance, los transforma, los somete a procesos lingüísticos más complejos y ella hace performance. Pero nos parecía muy bonito recopilar todos sus sueños y ponerlos en un libro, en bruto, sin transformarlos ni nada, simplemente ir recopilando todos los sueños que ya había tenido. Y realmente la lectura es maravillosa porque es como un poemario casi inconsciente, casi tiene un cierto componente surrealista porque no se ha creado a raíz de una racionalidad, sino que tiene que ver con tu inconsciente, ¿no? Y bueno, es uno de los libros de los 13 pronto que tenemos en esta colección que se llama Letra Caniche. Y que para nosotros también marcó un momento para la editorial bastante importante, porque a partir del primero, que fue hecho en Invadiola, tuvimos distribuidora. Es decir, hasta ese momento, pues Isabel Pachillo íbamos con una mochilita repartiendo libros en las librerías, intentando que nos hiciesen caso, etcétera, etcétera. Pero a partir de tener esta colección sí que ya entramos con una distribuidora y todo se facilitó porque una distribuidora pues permite estar hasta en la última librería de Soria y que no tengas que estar constantemente yendo allí, ¿no? Este es Chiaro Cariz, una de las imágenes que se incluyeron en el libro. Como veis, ella está con los ojos cerrados, pero alude a lo
despierta que está, ¿no? Incluso cuando está dormida. Tiene los párpados pintados y es una parte de sueños. Ahora vamos a hacer la edición en euskera porque Itziar, bueno, sabe castellano, sabe euskera, pero nunca ha hecho performance en euskera. Y a partir de esa traducción que se ha podido hacer del libro, pues empezar a hacer performance también de sus propios sueños en euskera. Este es uno de los últimos proyectos. Educar es redimir. Es curioso cómo conoces a artistas, y a este artista lo conocí yo fundamentalmente porque me invitaron a ser tribunal de una tesis doctoral de Miguel Benjumea, que es el artista, que trabajaba sobre cartografías disidentes, cartografías heterodoxas. Me gustó mucho y bueno, hemos tenido un cierto contacto. Y en un momento dado, él hizo un proyecto relacionado con México y relacionado con la primera mujer muralista. Sabéis que en México en un determinado momento proliferó el movimiento muralista, con la mayor parte de los artistas eran hombres, pero la primera mujer muralista, Aurora Reyes, había hecho un mural de 5 metros y pico en un colegio donde se aludía a la violencia que durante el periodo revolucionario habían sufrido las maestras rurales. Entonces Miguel trabajó con este tema, ¿no? Con cómo la educación también es un instrumento que el poder, que el Estado suele atribuirse o suele utilizar como instrumento de control. Y lo que hizo fue fotografiar y escalar a tamaño real el mural, dividiéndolo en cuadrículas, es decir, en tamaño folio. Eso daba lugar a, no sé, 400 y pico folios, que si los despliegas tienes el mural. Es decir, una de las cosas interesantes de este proyecto es que lo puedes desplegar en cualquier lugar. En tu casa, si cabe. Es este libro de aquí, que bueno, es una caja que contiene el desplegado en tamaño A4 del mural. De ese mural. Más unos textos del propio artista y de una comisaria, ¿no? Pero bueno, nos parecía esta manera en la que puedes, a través de un libro, llevarte a casa un monumento y montártelo tú, nos parecía especialmente bonito, ¿no? Curiosamente, este libro ganó un premio de fotografía, pese a que realmente es un poco engañoso decir que es fotografía esto, ¿no? En un sentido muy expandido, pero se expuso en la Cursala, en un lugar especializado en fotografía en Cádiz, y bueno, realmente el resultado o la pieza era el desplegado de este libro, ¿no? El desplegado de este mural de Aurora Reyes que había desarrollado Miguel Benjumea. Es muy importante decir también que nosotros en todos los libros trabajamos con diseñadores gráficos diversos, es decir, no trabajamos siempre con el mismo, ni mucho menos, sino que hemos trabajado con muchos, porque cada libro es un universo en sí mismo y entonces responde a lógicas distintas y siempre pensamos cuál puede ser el que mejor puede cuadrar, ¿no?, con el proyecto del artista o con cualquier otra circunstancia. Y hay alguna ocasión en la que, o bien por falta de presupuesto, o bien por cualquier cuestión, bueno, solo nos ha pasado una vez, que es con este libro, que lo hemos diseñado nosotros por primera vez. Entonces, es la primera vez que hemos diseñado un libro, bueno, estamos contentos, pero realmente nos gusta trabajar con diseñadores porque creo que aportan enormemente al trabajo de un artista, ¿no? Y son capaces de llevarlo a un lugar muy especial y siempre es muy enriquecedor. Este es el último libro, uno de los últimos. Sí. Y este es el último libro del que vamos a hablar hoy. No lo hemos traído aquí. Sí, vamos a... No, hemos sido muy rápidos. No. ¿No? Ah, no. Es un proyecto de un artista, Xavier Salaverría, que tenía una exposición en el K2M en Madrid, en Móstoles,
que se componía de 3 piezas. Una de ellas era llevar al centro de la galería, al centro de la gran sala, una gran roca de granito. Otra de ellas era, que es esa imagen de allí, trasladar una roca de una cantera de granito a un lugar expositivo. Otra de las piezas era un friso inspirado en un friso de Oteiza, y la tercera pieza era el propio libro que nosotros construimos con él. El libro tenía que estar preparado porque él lo despiezó y lo expuso dentro de la sala. Es un libro que, si pasa a la siguiente imagen, son una recopilación de imágenes. A un lado están las imágenes, a la izquierda está la descripción del elemento. Es una recopilación de imágenes cartesiana, ¿no?, de los elementos en planta, alzado y perfil, como los elementos de un elemento de tecnología técnico, ¿no? Pero realmente lo que está describiendo él a partir de esos elementos, aparentemente de esta descripción tan racional, tan fría de cada uno, es su propia vida, porque ahí pues están sus gafas, está su visera, está los elementos que a él le rodean. Por ejemplo, este elemento que él denomina escultura es un pabellón que construyó en su jardín, en el jardín de su casa, y que el vecino denunció y el ayuntamiento le obligó a retirarlo. Él lo denomina escultura porque para Xavier este edificio no es un edificio, es una construcción escultórica, porque Xavier trabaja mucho entre el mueble y el inmueble, entre lo que es escultura y lo que es edificio. A pesar del intento de salvarlo por parte de Xavier frente al ayuntamiento, el ayuntamiento, que entró con todo su argumentario técnico legal, no lo entendía, no decía que eso era una obra de arte, decía que eso era un pabellón y que lo tenía que retirar porque no tenía licencia. Entonces el único rasgo que ya queda de ese edificio es estas fotos que están en el libro. Es bastante sorprendente porque si alguien piensa en un pabellón de Dan Graham, nadie pensaría que es un edificio o que tenía que haber pedido licencia para construir un pabellón como tal, ¿no? Pero bueno, pues estas circunstancias de la administración frente al individuo que lo tuvo que retirar. Bueno, y os toca a vosotros si tenéis alguna pregunta o si nos queréis comentar algo, porque nosotros ya hemos hablado demasiado. Hemos hablado demasiado, sí. Os podéis levantar y ver los libros, echaros un vistazo, que para eso los hemos traído y realmente no los podíamos haber enseñado más mientras hablábamos de ellos. Construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.